algunas medidas de fuerza que se empiezan a tomar. Recordemos que hoy empieza la paritaria docente a partir de las 17, donde no hay demasiadas expectativas tampoco de que pueda haber un inicio, un principio de acuerdo siquiera. Están muy lejos las partes, el gobierno medio como que tira ya un porcentaje que se sabe que no va a ser aceptado, así que bueno, la cosa está bastante complicada y desde el Estado, no solamente los docentes, están reclamando los trabajadores por distintos lugares, y porque haya apertura de paritarias para todos los sectores. Vamos a hablar con el titular de ATE Provincia, Oscar Disasi. ¿Cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo te va vos? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, está complicada la situación y ustedes ya para mañana convocan a un paro. Hoy, en realidad hoy tenés razón, estamos hoy es ya 15, tenés razón. en el marco del paro nacional de ATE. Sí. Podemos decir que a esta altura del día es altísimo el acatamiento en lo que tiene que ver con hospitales. Ahí hacemos paro de manera combinada en la provincia de Buenos Aires, Copiate. Organismos de niñez tienen un alto porcentaje. Bueno, la valoración a esta altura del día es que nos sentimos fuertemente respaldados en la provincia de Buenos Aires y me animaría a decir en todo el país, en lo que tiene que ver con nuestro reclamo del fin de los despidos, el pase a planta permanente de los trabajadores y trabajadoras precarizadas y por supuesto, como vos bien decís, la inmediata apertura de paritaria en todas las jurisdicciones del Estado, sin techo, o sea, libres, que nos permitan discutir y acordar aumentos salariales que apunten a recuperar el poder adquisitivo y no que ya tengan un techo fijado por los medios a través del gobierno, techo que va a ser absolutamente rechazado desde nuestra organización sindical si eso se ratifica en la primer paritaria que va a haber en la provincia de Buenos Aires, de las 3 que nosotros tenemos representación, que es la de docentes hoy a las 5 de la tarde. ¿Y para ustedes cuánto tiene que ser el salario mínimo como para por lo menos empezar a discutir, o cuánto tiene que ser el aumento mínimo que estarían dispuestos a empezar a charlar? Mira, yo te planteo criterios para no entrar en la cuestión digamos, dura. Nosotros entendemos que la línea de pobreza es una de los criterios los cuales nosotros deberíamos superar, ¿no? Hoy, en las categorías más bajas de la provincia de Buenos Aires, en lo que hace a los trabajadores administrativos, auxiliares de la educación, trabajadores de distintas áreas, y también trabajadores docentes, sobre todo el ingresante frente a alumno, está muy por debajo de la línea de pobreza. Ese es un criterio que debería estar en la mesa. ¿Cómo hacemos para que ningún salario esté por debajo de la línea de pobreza? La línea de pobreza está en 16.900, alrededor de 16.900 pesos, y los salarios de estos trabajadores y trabajadoras que te menciono están entre los 12.200 y 12.700 pesos. Categorías más altas, inclusive, de la ley 10.430, que es la ley que rige la relación laboral de la administración pública en general, también están por debajo de la línea de pobreza. Podemos establecer que la mayoría de los estatales, en lo que hace a la provincia de Buenos Aires, está por debajo de esa línea. Por lo tanto, cualquier aumento salarial tiene que apuntar a poder trascender esa línea. Claro. Otro criterio tiene que ser recuperar el poder adquisitivo perdido, por lo menos en los años que se tiene que hacer cargo la gobernadora María Eugenia Vidal. La gobernadora María Eugenia Vidal. Y esto, te tiro un ejemplo, en el caso de un docente con 10 años de antigüedad, para recuperar lo perdido y poder establecerle un empate a la inflación real, no a la inflación que plantea el gobierno, estaríamos hablando de un 32,1 de aumento de bolsillo para poder resolver tan solo el hecho de lo que hemos perdido en los últimos 2 años y empatarle a la proyección inflacionaria. La canasta mínima, por ejemplo, está en 20, la mínima que no es la ideal, no es la óptima, está en 27.000 pesos. En el horizonte, sin ningún lugar a dudas, no digo después de esta negociación paritaria, sino en el horizonte, tiene que estar esa canasta mínima y ningún trabajador debería cobrar menos que eso. Pero en lo inmediato, que ningún salario esté por debajo de la línea de pobreza y por lo menos en esta discusión salarial recuperar el poder adquisitivo que hemos perdido en los últimos 2 años, además de poder empatarle a una inflación que nosotros decimos en el 2018 va a rondar el 20%. Y en esto yo quiero detenerme, porque si no parece un panfleto de la Asociación Trabajadora del Estado. El año pasado el gobierno decía que
la inflación iba a estar en el 17,1, 17,2. Nosotros decíamos que iba a estar alrededor del 25, terminó estando alrededor del 24 y pico. O sea que no es un panfleto de ATE para oponernos al criterio del gobierno por oponernos, sino muy por el contrario, el porcentaje que nosotros planteamos estuvo mucho más cercano a la realidad que planteaba el gobierno. Por eso decimos que la inflación en el 2018 va a superar el 20%. Oscar, buen día. Nicolás Núñez te saluda. ¿Cómo te va, Nicolás? Muy buen día. Bien, ¿notás voluntad del gobierno de la provincia de Buenos Aires para tener en cuenta todas estas variables que estás nombrando, o ves que están más bien encaprichados en un número y no se van a mover de ahí? No, no es un capricho. Primero, no noto voluntad, y segundo, no es un capricho, es una decisión política. Ajá. El pacto fiscal que se empezó a pergeñar en Mendoza con la mayoría de los gobernadores dice que el gasto público no puede superar la inflación, el salario es gasto público, por lo tanto van a tratar de imponer en el mejor de los casos un salario igual al de la inflación, y en los casos donde no tengamos capacidad de lucha lo van a hacer por debajo. Por lo tanto, esto tiene que ver con un plan, con un descargar la crisis sobre los trabajadores y sobre los sectores más vulnerables. Colo, cuando nosotros escuchamos el discurso de la gobernadora, generalmente tiene que ver con un ataque a los gremios en cuanto a que, bueno, que hacen paro, ya con los docentes están anticipando un paro que ni siquiera han convocado. Sí, ella lo está lanzando. Sí, tal cual. Ahora, con ustedes, digamos, ¿es lo mismo el diálogo que tienen ustedes, no el que se usa a través de los medios? ¿Exactamente igual o hay un acercamiento y se usa esto para los medios? Ya, nosotros intentamos hablar, te digo y soy sincero, yo creo que el diálogo debe ser positivo, o sea, nosotros tenemos voluntad de diálogo, porque además nuestra responsabilidad no es el de marcar solo los errores del gobierno, sino el de sentarnos a discutir y resolver los problemas de nuestros representados. Por lo tanto, cuanto más diálogo haya, mejor. Ahora, lo cierto es que el gobierno eligió un camino. Yo la última vez que estuve con la gobernadora, estuve el 23 de diciembre del 2015, recién asumía, por un espacio de 3 horas y media, planteamos todos los problemas que teníamos los estatales en su sentido más amplio, desde los docentes hasta los judiciales, pasando por los profesionales de la salud, los trabajadores de la administración pública en general. A partir de ahí el gobierno marcó un recorrido de reunirse con los amigos y legitimar decisiones políticas en lo que hace a la política laboral que en general perjudican a los trabajadores y trabajadoras, y lo hizo con sus gremios amigos. Gremios amigos como lo son UPCN, como lo es OEM, como lo es AERI y el Sindicato de Salud Pública. Más allá de que hoy el gobierno provincial trate de despegarse de ciertos dirigentes, lo cierto es que fueron sus principales sostenedores de la política de ajuste y de salarios a la baja en la provincia de Buenos Aires. Es decir, el gobierno eligió el camino de reunirse con los gremios amigos, esos que son oficialistas sin importar el gobierno que esté, ellos no tienen la culpa que los gobiernos cambien, son oficialistas seriales, y con ellos plantearon la paritaria a la baja y la firmaron. Nosotros somos el gremio con mayor cantidad de afiliados de la provincia de Buenos Aires en lo que hace a los estatales. Ahora, si se juntan esos 4 gremios que te mencioné, tienen mayoría simple para poder firmar la paritaria a la baja. O sea, hay una sociedad en la provincia de Buenos Aires que apunta a que vayamos perdiendo derechos laborales, ¿no? En este caso también noto yo una estrategia, tanto el gobierno nacional como el provincial, por un lado de dividir al movimiento obrero, me da esa sensación, y por otro lado a excluir directamente, bueno, como en el caso de ATE o en el caso de CETERA, a excluir los gremios que si tienen herramientas como para excluirlos de la conversación. Sí, tratar de aislarnos por un lado de la gente y por otro lado de excluirnos de la conversación. Pero este gobierno convoca paritarias porque no le queda otra, si no, no lo haría. Vos fíjate que este gobierno, ya el gobierno anterior, digamos, no era un hincha de la paritaria, pero convocaba 4, 5, 6, 7 veces al año, algunas por cuestiones salariales, obviamente, y otras por otros temas. Ahora, este gobierno convoca a principio de año a discutir paritarias porque no le queda otra, porque lo dice la ley, porque está obligado, porque el costo político sería muy grande. Si no, no tiene convicción de democratizar las relaciones laborales. Yo creo que este gobierno desprecia las paritarias, por eso todo lo que hace, firma, saca, ya sea por decreto o por cualquier forma jurídica, es por los costados del mecanismo paritario, cuando en realidad la ley es muy clara en ese sentido. Todo lo que hace a la relación laboral de los estatales debe ser en el marco de un acuerdo
de un acuerdo paritario. Pero este gobierno no tolera eso, no le queda otra porque la ley por lo menos hace que convoquen a principio de año. Entonces, pero lo cierto es que este gobierno ha decidido el camino de la legitimación con los gremios amigos en lo que hace a las relaciones laborales, e intenta permanentemente con un operativo mediático casi por su cadena nacional, y de que mantener el consenso de la gente en detrimento de los estatales, tratando primero que éramos vagos, que éramos ñoquis, luego que sobra personal, o sea, permanentemente en sus operativos mediáticos apunta al desprestigio de los trabajadores y trabajadoras del Estado en lo que hace al seno de la sociedad. Pero tiene un estilo autoritario, discrecional, de uso discrecional del poder, que nosotros no estamos dispuestos a tolerar. Para cerrar, Disasi, el paro de hoy también es con movilización. ¿Recordamos los puntos donde van a movilizar? Sí, paro activo. Hay movilización en todo el país, a todas las capitales de provincia. En el caso del Gran Buenos Aires, Gran La Plata y la capital federal, marchamos a la Plaza de Mayo. Esto está precedido por actividades en distintos lugares, por ejemplo, caravanas que van a salir de distintos puntos de la capital federal o del conurbano bonaerense, que marcharán hacia el punto de concentración, que es Avenida de Mayo y 9 de Julio, para luego marchar a la Plaza de Mayo, donde se va a hacer el acto central, y allí van a hablar nuestro secretario general adjunto de la CTA Nacional, Ricardo Peidroy, y el secretario general de ATE en el Orden Nacional, Hugo Godoy, y esas caravanas tienen como puntos centrales, aunque no los únicos, la autopista Richieri, donde no solo van a marchar los trabajadores y trabajadoras del oeste del Gran Buenos Aires, sino que ahí van a estar esperando a los trabajadores despedidos de FANASUL, el INTI, ahí en la General Paz, en el norte, donde ahí se van a sumar los trabajadores despedidos y reprimidos de los ingenios de Salta y Jujuy, y en el sur, en el puente Pueyrredón, allí se suman los trabajadores de Río Turbio, de la mina de Río Turbio, que también han sido despedidos, con lo cual nacionalizamos en términos simbólicos nuestra demanda y volvemos a reiterarla de fin de despidos, reincorporación de los despedidos y de paritarias libres. Oscar Disasi, muchas gracias. No, por favor, el agradecido soy yo, un abrazo grande. Igualmente, hasta siempre. Oscar Disasi, titular de ATE Provincia.